Qué bendición, qué bueno que podamos tener este contacto virtual en nuestro altar familiar. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de tu casa. En este día viernes, donde la semana se fue, una semana más. Se fue ya de 52 semanas, nos quedan ¿qué? 52, 51, 50, 40, 52, 51, 50 semanas, no, 49 semanas. Ya han transcurrido 3 semanas. Entonces, el tiempo va tan rápido. 2 semanas. 2 semanas. 15. Sí, perdón, 2 semanas. Nos quedan, hermano, entonces 50 semanas de este año de la recuperación que tenemos que aprovechar, hermano, al máximo. Tenemos que aprovecharlo lo más que podamos nosotros para poder aprovechar esta hermosa bendición y este caudal de bendición que viene sobre la iglesia de Jesucristo. Tal vez no para el mundo, pero sí para la iglesia de Jesucristo. Entonces, para nosotros pues es una bendición por llegar hasta la comodidad de tu casa. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, que vayas por una tu tacita de café, de agua tibia o de té o lo que tú quieras, para que juntos podamos compartir en este altar familiar del día de hoy. Quiero nada más recordarte que este día, que mañana sábado, tenemos la actividad de los niños en punto de la 1:30 de la tarde. Invitamos a todos los papás para que hagan su esfuerzo, así como nosotros hacemos el esfuerzo, que ellos hagan el esfuerzo también de que sus hijitos puedan estar atentos a la palabra, ponerlos, dura media hora, pero sabemos que lo que tratamos de hacer es edificar al pueblo de Cristo desde los más pequeñitos. Así es de que les invitamos mañana 1:30 de la tarde en el programa Cristo ama a los niños. Y el domingo en punto de la 1:30 tenemos nuestro servicio regular del día domingo. Recuérdese, estamos el domingo, lunes, martes, viernes y sábado, y creo que vamos a estar añadiendo 2 días más, primeramente el Señor a la semana, para poder, aunque sea 1 horita más a la semana, poder llenar el espacio y tratar de compartir el mensaje del Señor. Así es de que quiero dedicar este espacio de tiempo al Señor. Acompáñeme haciendo una oración. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Por favor, Señor, háblanos, enséñanos tú, Señor. Que tu palabra pueda fluir en nuestra vida como un torrente de agua viva, Señor, que salpica para vida eterna, que llena nuestra vida, Señor, que nos transforma, que nos limpia, que nos purifica, Señor. Yo te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, podamos ser edificados, Señor, cada uno de los que reciban este mensaje, hasta donde llegue, Señor, hasta donde llegue, que puedan ser bendecidos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y la siembre en los corazones para que den fruto a tiempo y al 100%. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que estamos contentos en esta noche donde nos sorprendió en la mañana una nevada, ¿verdad? Pero gracias a Dios acumuló un poquito, pero sí se siente un poquito ya no tanto calorcito como el que había. Ahora está un poquito más fresquito, pero al final qué bendición, ¿verdad? Bien. Qué bendición. Entonces poder disfrutar de la naturaleza, de que lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Para que lo disfrutemos todas las estaciones. Así es de que quiero hablarte un tema al que le he puesto por nombre: hablemos. Mire cómo es de importante hablar. Fíjese. Este es un altar familiar, pero el nombre del tema es Hablemos. Y fíjese que con esto yo quiero que veamos, que entendamos que la mayoría de problemas en el hogar, entre esposos, entre hijos, se da por la falta de comunicación. Mire, sucede que
cuando no se comunican las cosas, o más bien dicho, en la comunicación puede haber varios problemas de comunicación, y le voy a decir uno: que no haya, cero comunicación. Entonces ese es un problema terrible, grave, ¿verdad? Pero el otro problema que hay es también la comunicación que no sea exitosa, o sea, que solamente a medias, ¿verdad? A medias, entonces no hay una comunicación clara, entonces no se logra entender el mensaje. Y 3, una desinformación, es decir, la comunicación que se está dando no es la correcta, no es la verdad. Entonces, pero como yo lo quiero ver en nuestro altar familiar, quiero ponerlo con el enfoque a la familia. Entonces los hogares muchas veces tienen este problema, que no hay comunicación. Mire, el enemigo lo que quiere, o lo que siempre ha querido por siglos, es tratar de abrir una brecha entre los hogares para que no se comuniquen, que no haya esa comunicación clara, que no haya o que ni siquiera haya una comunicación. ¿Qué pasa? Entonces se empieza a destruir el hogar, se empieza a destruir el matrimonio, los hijos empiezan a alejarse de los padres, o los padres de los hijos. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, o hay una mala o pésima comunicación. Claro, que entonces lo que nosotros tenemos como padres, lo que tenemos que hacer es analizar y ver qué es lo que está pasando. Si no hay comunicación, o si hay una mala comunicación, o si hay desinformación. O sea, que no es verdad lo que se está hablando o lo que se está diciendo. Entonces sí tenemos que ponerle mucha atención, porque por esa razón muchos matrimonios, muchos hogares se pueden fragmentar. Entonces sí es bien importante. Y de hecho, y de donde salió este tema, es que Dios, fíjese, Dios siempre hace un llamado a la comunicación, al diálogo, a hablar en conjunto, es decir, a ponerse uno cara a cara y poder hablar. Y para eso quiero que me acompañe a que leamos al profeta Isaías, capítulo 1 y verso número 18. Es un verso que usted ya lo ha escuchado, quizás se lo sabe de memoria, pero quiero que lo veamos en este ángulo que el Señor me lo enseñó. Dice: y vengan ahora, dice Jehová, razonemos esto juntos, dice. Aunque aquí lo está haciendo en referencia a los pecados, ¿verdad? Dice: aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Entonces, pero el enfoque que yo le quiero dar es que dice: vengan ahora, dice Jehová, razonemos esto juntos. Es decir, platiquemos, entremos en razón. ¿Por qué causa alguien en un matrimonio, esposos, hijos o el hogar mismo, por qué no pueden entrar en razón? Y entonces, mire, ¿por qué no se entra en razón? Porque no hay comunicación. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de que en un hogar no puedan entrar en razón, no puedan hablar? Puede ser que los padres estén ausentes, ¿verdad? Que estén tan ocupados en sus actividades de trabajo o fuera del trabajo, que no haya esa comunicación. O que los hijos también no quieren hablar con los padres, pues porque están en sus actividades. Entonces no hay comunicación. Pero entonces, ¿a qué se debe? Fíjese bien, ¿a qué se debe que esa no comunicación dentro del núcleo familiar se deba? Porque por eso es de que el tema se llama Hablemos. Fíjese que hay un dicho popular que dice: hablando se entiende la gente. Es bien sencillo, pues, porque cuando hay un problema, una discusión, un malentendido, se puede resolver sentándose y platicándolo, hablándolo tranquilamente. No hay que pelear, no hay que discutir, sino que hay que hablar. Como dice aquí, hay que razonar. ¿Qué significa esto? Usar la razón. Es entender lo que está pasando. Ahora, fíjese que cuando nosotros vemos en este verso que estamos viendo, ¿verdad?, acerca de la razón, la palabra razonemos a nosotros nos da la idea de entendimiento y de conocimiento. Entonces quiere decir que el Señor nos está diciendo a nosotros: pónganle atención al razonamiento, al conocimiento
al entendimiento, para que la relación en el hogar esté bien. Claro, tal vez alguien me estará diciendo, pastor, pero yo lo he escuchado decir algunas veces que en las cuestiones de la fe no debemos de usar la razón, porque entonces se destruye la fe, y lo sigo diciendo, porque aquí lo que estoy viendo es un entorno de familia. ¿Por qué no hay comunicación muchas veces en el hogar? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no hay esa comunicación clara? Porque no se ha razonado, no se ha llegado a entender, no hay un conocimiento. Entonces, eso es lo que quiero enseñarle hasta donde el Señor nos permita hoy, ¿verdad? ¿Qué causas o por qué razón alguien en el hogar, en el núcleo familiar, no entra en razón con alguien? ¿Cuál es el motivo? Porque alguien en el hogar no entra en razón con los demás. Entonces, como les decía, el razonamiento a nosotros nos da la idea entonces del conocimiento o del entendimiento. Bueno, entonces hay dos versos, pero bien poderosos, que yo sé que usted se lo sabe, pero déjeme que se los ponga en esta perspectiva del entorno familiar. Entonces dice, mi pueblo, acompáñenme, a Oseas capítulo 4 y verso número 6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mire, se lo voy a volver a repetir, porque quizás usted ya lo había escuchado, pero aquí le estoy marcando pero este verso es bien poderoso, porque tiene que haber un entorno familiar. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cuánta importancia entonces le da el Señor al conocimiento? Mire cómo sigue el verso. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué terrible este verso! ¡Qué temeroso este verso! ¡Es terrible! Amén. Pero entonces, ¿por qué viene? Imagínense, el Señor se va a olvidar de nuestros hijos. ¿Por qué razón se puede llegar a olvidar el Señor? Simple y sencillamente porque se ha rechazado el conocimiento. Pastor, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Tengo que ir a la universidad a estudiar? No me refiero a ese conocimiento. Yo te preguntaría a ti ahora, papá, mamá, hijos, hermanos, amigos que nos están escuchando. ¿Conoces tú al Señor? Sí, pastor, si nosotros tenemos años de ser cristianos. Sí, yo no me refiero a eso. Conocer al Señor es amarlo, es seguirlo, es obedecerlo. Conocer al Señor es, hermano, saber los gustos de Él. Así como tú conoces los gustos, así como tú conoces a tu cónyuge. Así, hermano, que tú le sabes los gustos, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere. Así, hermano, nosotros tenemos que, si decimos que conocemos al Señor, es que el conocer me habla a mí de estar cerca, una cercanía, una amistad, hermano, un compromiso, estar cerca. De hecho, te invito para que le demos ahora que lo compartamos, ¿verdad? Hablando de cercanía, que compartamos esta transmisión y que hagamos evangelismo virtual. Si no lo habías hecho, ahora es el momento de que tú compartas. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Nosotros estamos hablando, pero ¿y tú? Así es de que yo te invito para que sin temor, sin vergüenza, le des share y compartas en tus redes sociales. En tus redes sociales esta transmisión, para que así el Evangelio y la palabra de Dios sea diseminada y que muchos puedan escuchar el mensaje. Entonces fíjese, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Déjeme que lo ponga desde este ángulo. Mi familia es destruida por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? Ya le dije, debemos de conocer al Señor. Primero, lo debemos de conocer como nuestro único y suficiente Salvador. Segundo, lo debemos de conocer como nuestro Padre, como nuestro amigo. Debemos de conocerlo como el Señor a quien nosotros servimos. Al amado a quien nosotros le somos fieles. Así lo debemos de conocer.
Pero eso va a depender de ti y de mí, según la entrega y según la búsqueda que tengamos. Lo que yo te quiero poner aquí en perspectiva es de que, recuérdate del verso, razonemos esto juntos. El verso de Isaías 1:18 que leíamos, razonemos esto juntos, razonemos, es decir, entremos en razón, entremos en el... ¿Qué te falta para que haya una buena comunicación en el hogar? Ahora, si nosotros nos damos cuenta del pasaje de Isaías 1:18, que se me escapó decirle eso, es de que ahí el Señor está como diciéndole, bueno, pongámonos a cuentas, como que razonemos. Quiere decir de que la humanidad o los hijos de Dios, muchos no quieren entrar en ese conocimiento, ese razonamiento con el Señor, en ese entendimiento de decir, sí, necesito esto, necesito cambiar, necesito buscar, necesito entregarme más al Señor. Porque ese es el conocimiento. Ahora, si yo rechazo el conocimiento, vamos a ser quitados o rechazados del servicio, del ministerio, del privilegio, de cualquier cosa a la que el Señor te haya delegado. Y lo más terrible es que aquel que desechó el conocimiento, que ya no está sirviendo, entonces se olvida de la ley del Señor, es decir, se olvida de sus mandamientos, de sus preceptos, de lo que al Señor le agrada. Y entonces el Señor se va a olvidar de los hijos, Padre Santo. Yo espero que me esté prestando atención porque, hermano, entonces debemos de adquirir conocimiento. Vaya, esto es en la vida personal, pero también tenemos que adquirir el conocimiento no solo secular. Qué bueno que estás estudiando, que te estás preparando, estás aprendiendo un nuevo idioma, estás estudiando tu carrera, estás estudiando cursos extras para perfeccionarte. Perfecto, eso es buenísimo. Mientras lo puedas hacer, hazlo, porque va a resultar en beneficio para ti. Pero también debemos de tener y de estarnos preparando en el conocimiento de la sana doctrina. Si nosotros, mira, yo sé que aquí hay muchos que nos están viendo o que quizás nos van a ver después, pero si algo yo valoro y le pido al Señor que me ayude, es que siempre conserve la sana doctrina con la cual fui instruido desde muy joven. Bendita la gracia y la misericordia del Señor. Como te decía, nosotros, el Señor se acercó y nos salvó, nos rescató a la edad de 7 años. Y empezamos a escuchar el mensaje, a ser impactados por la palabra de Dios, a recibir doctrina. Ahora, pero a la edad de 16 años, el Señor marcó nuestra vida con una sana doctrina. Fuimos enseñados, como dice la Escritura, en los cimientos de los apóstoles y profetas. Entonces hemos recibido desde mis 16 años una enseñanza, una doctrina apostólica, hermano, desde jóvenes, desde muy jóvenes. Y es esa doctrina la que nos ha mantenido y es la misma doctrina que predicamos por años, la misma doctrina que estoy predicando ahora, es la misma. Entonces, como te decía, ¿por qué te hice este recordatorio de mi testimonio? Porque si algo valoro yo, si algo cuido yo, es la sana doctrina. Yo anhelo que todos aquellos que nos estén viendo estén guardando y protegiendo la sana doctrina con la cual han sido enseñados, adiestrados y capacitados. Que no vaya a ser de que el enemigo venga y robe la semilla, robe la palabra, entonces termines en una doctrina errónea, en una doctrina de hombres, doctrina de demonios, ¿verdad? Entonces, porque cuando nosotros vemos en las Escrituras, sana doctrina es una, pero de ahí hay doctrina de hombres, de ángeles, de demonios. Ay, hermano, qué cosa más terrible. Pastor, ¿cómo así doctrinas de ángeles? ¿No, acaso no dice la Biblia, pues? Que aunque un ángel del cielo venga y te presente otro evangelio, no le oigas porque es anatema, dice.
Y claro, no, sin ser demasiado obvio, nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Quién ha recibido o quiénes han recibido una doctrina, otro evangelio de Jesucristo por voz de un ángel? Y lo reciben cuando en la Biblia dice que no. ¿Qué doctrina nosotros guardamos? ¿En qué doctrina estamos perseverando? Sí, es que yo sí creo en los pastores nada más, pero en los profetas no mucho y en los apóstoles menos. Qué difícil es, son 5 ministerios. Amén. Efesios capítulo 4 y verso 11 y 12. Dice la Biblia que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, hasta que todos lleguemos. Ese hasta marca un periodo de tiempo que es un presente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y esos son niveles que la iglesia no ha alcanzado todavía. Entonces, por eso todavía los 5 ministerios están vigentes hoy. Entonces, pero el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Muchos no lo conocen, muchos no entienden. Y como no preguntan, se quedan sin el conocimiento. Y al quedarse sin el conocimiento viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y se roba la semilla. Y entonces quita la semilla, o si no puede quitar la semilla, siembra cizaña. Y entonces la semilla pura y la cizaña empiezan a crecer. Y es entonces donde hay problemas, conflictos en el corazón, en el alma. Pero cuidado, iglesia. Amados hermanos, familia de familias, hermanos que me escuchan, tengamos cuidado. Mejor acerquémonos al Señor y razonemos con Él. Amén. Porque si pierdes el conocimiento de la sana doctrina, corres peligro tú y sobre todo tus hijos. Es el verso que estamos leyendo. Pero aquí la palabra conocimiento, y es bien importante, no sé si darle el otro verso de una vez. Sí, porque aquí tengo unos versos donde me habla de esto. No, pero me voy a adelantar al otro verso. Isaías capítulo 5 y verso número 13 dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. ¡Qué impresionante! Entonces, si usted se da cuenta, por lo menos en esos 2 versos dice, por falta de conocimiento el pueblo perece, muere. Y por falta de conocimiento es llevado cautivo. Es decir, quedó vivo, pero quedó aprisionado. ¡Oh! ¿Cuánto pueblo de Dios no hay que está aprisionado por falta de conocimiento? Ahora, pastor, ¿pero esto qué tiene que ver con el tema? Mucho tiene que ver con el tema, porque si usted se da cuenta que son los hijos los que salen afectados. Es decir, el hogar cuando no hay un diálogo, cuando no hablamos, cuando no se explican las cosas, cuando de repente el esposo se levanta así todo enojado y serio, ¿verdad? Y nadie le puede hablar porque todos le tienen miedo. Y hay de aquel que se atreve a preguntarle que qué le pasó, ¿verdad? Y cuando alguien se atreve a preguntarle, los muerde. No, y entonces no hay diálogo, se rompe. ¿Y qué le pasó entonces? O cuando la esposita amada, ¿verdad? Que es una gatita así tan cariñosita, pero a veces amanece como que es una pantera, ¿verdad? ¿Y por qué? Y no hay diálogo, se rompe el diálogo. Los afectados son los hijos. Ay. Yo espero que me esté entendiendo, amada familia de familias. Amén. Entonces, cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, se puede perecer, morir, y los hijos, hermanos, también. Que el Señor se olvide de los hijos. Pero también puede haber esclavitud, pueden quedar esclavizados, hermano. Ahora, fíjese, la palabra conocimiento viene del hebreo da'at. En los 2 versos, tanto en Oseas como en Isaías, se utiliza la misma palabra. Conocimiento viene del hebreo da'at. Y esta palabra da'at, pues obviamente lo que significa es conocimiento, ¿verdad? Pero también significa ciencia. Esto aquí,
cuando se refiere a ciencia, entonces aquí ya me da a mí entender que lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar, ¿verdad? Todos nosotros desde nuestra juventud hemos estudiado, nos hemos preparado. Para una buena mayoría, otros tal vez no han tenido la oportunidad, pero eso no quiere decir que no tengan conocimiento. Por favor, yo quiero que me entienda esto, que aunque si hay alguien que no pasó por la escuela, no quiere decir que no tenga conocimiento. Tal vez no tendrá el mismo conocimiento de otros, pero tiene su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, al decir ciencia, ¿verdad? Cuando se dice ciencia, entonces es como lo adquirido durante la vida, ya sea por estudios o por la pura experiencia, ¿verdad? Pero también da'at significa entendimiento. Y fíjese que la palabra entendimiento a nosotros obviamente es entender, ¿verdad? Uy, qué pastor, le dio al clavo. No, pues espérese, es que le voy a explicar. Porque hay muchos que no entienden ni siquiera que le están fallando a Dios. No entienden muchos que tienen que buscar a Dios. Así dice la Biblia, que hay que explicarle al pueblo su pecado. Ok, pero voy rápido porque aquí este solo es el significado de la palabra conocimiento, ¿verdad? También significa inteligencia. Oh, hermano, esta es la capacidad que cada uno de nosotros nacemos con ella. La inteligencia con ella se nace. Fíjese. El conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, eso se va adquiriendo con el tiempo, pero la inteligencia, con eso nacemos. Todos. Usted mira llorar a un niño, él sabe que cuando llora rápido le llegan a cargar o le dan de comer, ¿verdad? O lo cambian, ¿verdad? Ya sabe que si él empieza a llorar a cualquier hora ya le dan comida. ¿Vale? Entonces por eso llora entre las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ya los tiene acostumbrados así, ¿verdad? Pero si se le enseña, como es inteligente, adquiere ese conocimiento y entonces duerme más y aprende poco a poco. Entonces, la inteligencia. Pero también da'at significa sabiduría. Son 5 palabras: conocimiento, ciencia, entendimiento, inteligencia y sabiduría. Entonces, fíjese que la sabiduría, usted pues se pone como el ejemplo de las canas, ¿verdad? Las canas es como la figura de la sabiduría, aunque para la sabiduría no hay edad, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un anciano para tener sabiduría, o un muchacho joven para no tener sabiduría. No. Depende de cómo nosotros nos metamos con el Señor. Ahora, fíjese, entonces, como estamos viendo de que hay que conversar, si no tenemos conocimiento, si no tenemos entendimiento, ciencia, inteligencia, sabiduría, no se va a poder hablar. No se va a poder llegar a un diálogo, no se va a poder poner uno, hermano, a hablar. ¿Por qué? Porque hay personas dentro de los hogares que no tienen nada de esto, y entonces lo que hacen es enojarse, gritar, romper, tirar las cosas y encerrarse, y entonces no hablan. Y entonces ese es un problema grave, porque empezó así y después se va haciendo cada vez más grande y más grande, hasta que un día va a explotar y va a reventar la situación. Entonces debemos nosotros, como hijos de Dios, no darle cabida a esto, sino procurar siempre hablar. Por eso el tema de este altar familiar es hablemos, tanto los esposos, si hay cosas entre ellos, o padres con hijos, o los hijos con los padres, hablando, para llegar a un entendimiento. Entonces fíjese que yo busqué algunos versos y la palabra da'at está en el hebreo, es bien interesante, porque fíjese, en Génesis capítulo 2 y verso número 9, Génesis 2:9 dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y utiliza la palabra da'at aquí. Y el árbol del da'at, del bien y del mal. Entonces aquí mire, aquí nos tenemos que detener un par de minutitos. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de conocimiento tenemos o estamos adquiriendo? ¿Bueno
o malo, del bien o del mal. Eso ya depende de ti. ¿Qué es lo que tú haces en tu diario vivir? ¿Cómo tú te comportas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Eso va a marcar qué tipo de conocimiento tú estás adquiriendo. Si el conocimiento del bien o del mal. Porque durante toda la vida vamos agarrando conocimiento. Sí, de repente, voy a poner un ejemplo sencillo. Uno sale de la casa y camina rápido y se dobla el pie y se da cuenta que ahí había una grada, pero él no la había visto. La siguiente vez puede hacer que se vuelva a doblar el pie porque se le olvidó, pero después le quedó ya en su pensamiento. Adquirió un conocimiento de que tiene que andar con cuidado ahí porque se puede doblar el pie. Entonces así es nuestra vida, pero ¿qué tipo de conocimiento estamos adquiriendo? Ahora, dependiendo del tipo de conocimiento que nosotros hemos adquirido, así va a ser la forma de actuar de nosotros, si hablamos o no hablamos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. Si de repente hay problemas, ¿cómo los enfrentamos si no hablamos? ¿Cómo podemos saber qué tiene una persona si no habla? Fíjese que dentro de, como le decía, la mayoría de problemas se dan por falta de comunicación, pero también hay un problema que pasa muy a menudo entre hombres y mujeres en un hogar, ¿verdad? En un matrimonio, y es de que cualquiera de los dos, sea el hombre o la mujer, anda enojado porque su esposo o la esposa o su cónyuge no supuso lo que él estaba pensando. Se lo voy a decir como normalmente se dice. Es que tú tienes que imaginarte o adivinar lo que yo estoy pensando, ¿no? Para empezar, no somos adivinos, reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? No somos adivinos para adivinar lo que la gente está pensando. Ni tampoco nos dejamos llevar por la imaginación, porque entonces sería un problema del alma. Fíjese que la imaginación, y es que mire, hay tantas cosas, ¿verdad? Mire, y en cada una de estas está marcado el pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros imaginamos, eso apunta hacia el futuro, pero bueno, no es eso lo que yo quiero hablarle, pero me recordé ahorita, ¿verdad? Entonces, no, hay que hablar. Seamos sinceros, honestos, verdaderos, decir, mira, no me gusta esto. O ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? O a los hijos, ¿qué tenés, hijito? Hijita, ¿qué te pasa? Nada, padre mío. Quizás te va a decir tu hijo. O decir, sí, papá, es que fíjate que no me gustó esta actitud. O estoy molesto porque en el trabajo me pasó esto. Entonces procuremos siempre hablar, siempre el diálogo. Mire, dentro de las cosas que el enemigo quiere que se pierdan es eso, el diálogo, el hablar, el comer en la mesa. Mire, si hay algo que yo disfruto, aunque sea un par de minutos, un poco de tiempo, es comer en la mesa con mi familia. Eso me gusta. Amén. Eso a mí me gusta, estar sentados, podemos platicar y comer y disfrutar, aunque sea un momento. Y me gusta, eso me gusta. Mire, aunque galletas comamos, pero estar en la mesa a mí me gusta. Eso es algo que a mí me gusta. Amén. Bueno, entonces yo ya le dije uno de mis secretos, ¿verdad? Bueno, pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, eso quiere robarlo en los hogares cristianos. Que como la vida va tan rápido y cada quien con su celular y cada uno en su cuarto. Bueno, está bien que cada quien tenga un momento de privacidad, pero qué hermoso, qué rico es estar en familia, pues. Ahora hemos disfrutado durante 10, casi 11 meses ya de estar en familia, ¿verdad? Aunque no todos digan amén, ¿verdad? Yo lo he disfrutado, estar cerca de mis hijas y de mi esposa. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, la palabra Da'at en el Génesis, pero miren dónde también está. Acompáñenme, Éxodo capítulo 31 y verso 3, dice:
Fíjese pues, aquí lo que le quiero dejar es, en Génesis vemos que ahí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor le había dicho, de cualquiera puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De cualquiera podía comer, de cualquiera, incluso el árbol de la vida podía comer también. Claro que después de que pecó, los echaron y dijeron, saquémoslos antes de que coman del árbol de la vida, para que no extiendan su mano y coman del árbol de la vida. ¿Por qué les prohibieron ahí? Porque ya estaban en pecado. Ya habían pecado, y si comían del árbol de la vida se eternizaban como en pecado. Entonces, por eso fue que los sacaron. Pero antes sí podían comer del árbol de la vida. De hecho, nosotros no sabemos cuánto tiempo, en tiempo humano, cuántos años, siglos, estuvo Adán primero solo y después Adán y Eva solo en el paraíso y después con sus hijos. No sabemos. Pastor, pero Adán y Eva no tuvieron hijos en el paraíso, sino que fuera de él. Fuera del paraíso conocemos 3 hijos, ¿verdad? Pero ya fue después del pecado. Abel, o Caín, Abel y Set. Pero antes no los conocemos, porque el Señor les dijo, fructifíquense, multiplíquense, fructificados y multiplicados. Y ellos cumplieron la orden. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Pero ahí cierro el paréntesis porque me estoy metiendo a otras cosas, ¿verdad? Pero entonces fíjese, Éxodo 31:3. Aquí en Génesis 2:9 vuelvo a repetir, el conocimiento era que ellos podían ir a adquirirlo, aunque les dijeron que no. Ahora mire, Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Ok, aquí están hablando de Aholiab, fíjese. Qué impresionante, porque el Señor les había dado a ellos el conocimiento. ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes son los que a quienes Moisés les dijo que construyeran el arca, pero el Señor los escogió. Hermanos, es que esto es tremendo. Aquí dice que yo les he dado, está hablando el Señor está hablando de ellos y le está diciendo a Bezaleel, dice, y a Aholiab, yo les he dado de mi espíritu para que tengan conocimiento. Entonces, aquí vemos el conocimiento que quiere adquirir la humanidad por sus propios medios versus el conocimiento que Dios nos da. Pero lo interesante es, fíjese, entonces que es el conocimiento, es la misma palabra Da'at. Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el Da'at es lo mismo aquí para hablar del conocimiento del bien y del mal, y Da'at es lo mismo del conocimiento que da el Espíritu Santo. Déjeme, se lo voy a poner de una manera bien sencilla para que le quede en su corazoncito. Depende para qué lo vas a usar. Entonces, el Da'at puede ser para el bien, o el Da'at puede ser para el mal. Por eso es de que a Adán y Eva les fue prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sabía que se les iban a abrir sus ojos, el entendimiento, el conocimiento se les iba a mostrar. Entonces ahora, después de la caída, no sé cuántos años, ¿verdad? Miles de años, millones de años de la caída, ¿verdad? En tiempo humano no sabemos. Pero sigue siendo lo mismo. O el conocimiento lo adquieres tú del mundo, o el conocimiento te lo da Dios. Por eso es de que debemos de hablar. Mire, sí, yo siempre he dicho que cuando hay algún problema, tenemos nosotros que hablar, sentarnos y hablar. Por eso somos adultos, somos inteligentes, pensantes. Cuanto no más si en el hogar vemos que tal vez está pasando y que no hay una plática, una conversación, un diálogo, porque siempre se termina en pelea.
Ahora, por eso es de que el conocimiento de dónde es, del bien o del mal. Y como se recuerda que vimos el otro pasaje de Isaías 5:13. Y fíjese que se recuerda que Isaías 5:13 dice que por eso mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. Y entonces aquí quiero yo, ya quiero ir haciendo tal vez, aterrizando la idea, ¿verdad? De que en Isaías 5:13, le voy a poner aquí la versión que tengo aquí, que es la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Y dice, Isaías 5:13 dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento, es decir, Da'at, no tiene Da'at, por eso es llevado cautivo. Ya vimos que en el anterior conocimiento, si no se tiene, se muere. Pero aquí queda vivo, pero encarcelado, dice. Y sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. Aquí vemos entonces el efecto. Allá vimos el efecto que produce no tener conocimiento, ¿verdad? Es que lo desechen a uno del servicio a Dios y que Dios se olvide de los hijos. Qué cosa más terrible. ¿Qué más? Que los nobles perezcan de hambre y la multitud se seca de sed. Es decir, aquí va a haber una escasez de comida y de alimento. Pero, ¿de qué tipo? Del espiritual. Porque nosotros queremos tener el conocimiento de Dios. Ahora, Isaías 5:13, quiero que lo veamos en las diferentes, busqué aquí varias versiones y le quiero leer la primerita. Es la palabra de Dios para todos, para que veamos qué es lo que pasa, porque dice, no tiene conocimiento, pero no puede ser posible que alguien no tenga conocimiento. ¿Cómo puede ser que alguien no tenga conocimiento si desde que se levanta está oyendo, está viendo qué hacen los demás en su trabajo, etcétera? Palabra de Dios para todos, Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo será hecho prisionero y desterrado porque no reconoció mi autoridad. ¡Qué tremendo este verso! Dice, la gente importante padecerá de hambre y los del montón padecerán de sed. Dios mío, aquí hace hasta los niveles, ¿verdad? Hace una separación, pero no quiero tanto enfatizar en esto, sino ver, ¿por qué dice que no tiene conocimiento? Porque no reconoció mi autoridad. Obviamente de la autoridad de Dios, pero Dios ha delegado autoridad sobre 5 ministerios. Y entonces, ¿cómo está tu nivel de autoridad? ¿Cómo está tu nivel de autoridad delante de Dios? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas tú? ¿Obedeces? ¿Eres obediente o no? Aunque solo un amén así tibio escuché, ¿verdad? La obediencia trae bendición, la desobediencia castigo. Pero dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta Samuel, ¿se complace el Señor en los sacrificios y en los holocaustos más que en la obediencia? No, dice. El obedecer es mejor, se complace más el Señor que en que le presenten un sacrificio. Y estábamos hablando del Antiguo Testamento, donde era obligatorio presentar un sacrificio. Hermano, entonces la obediencia es un factor determinante que marca el conocimiento que tú y yo tenemos. Aquel que tiene conocimiento sabe reconocer y respetar sus coberturas, sus autoridades. Mire, este tema es tan extenso, que ya casi estamos llegando al tiempo, pero mire cómo dice la versión Dios habla hoy. Por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro, todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Padre Santo, qué destino. Entonces el verso decía, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Pero aquí ya vemos que primero no reconoció la autoridad y ahora no quiere entender. Entonces aquí la cosa no es lo mismo que no sepa, que no conozca, a que sepa, conozca, pero que no lo quiera hacer. No querer entender. Y así hay muchos que escuchando el mensaje
escuchando la palabra, no quieren entender. Dicen, no, esto yo no quiero, no es así, no me gusta, no lo quiero. Bueno, el hecho de que no quiere entender no quiere decir de que no sea verdad. Entonces, ya vemos cuál va a ser el siguiente, o lo que van a padecer, ¿verdad? Qué cosa más terrible y preocupante es esto. Entonces, fíjese, ya casi estamos aterrizando los versos finales. La Biblia de las Américas dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Y entonces yo le busqué el significado de la palabra discernimiento en el diccionario RAE, ¿verdad? Discernimiento es, fíjese, distinguir algo de otra cosa señalando las diferencias. Oh, fíjese, entonces aquí está la cosa, aquí hay un detalle muy precioso y le voy a decir por qué. Porque entonces quiere decir de que si yo tengo discernimiento, yo puedo saber, esta es una sana doctrina. A ver, aquí hay dos doctrinas. Y las dos están hablando casi lo mismo, pero veo aquí hay unas diferencias. Aquí está esto y esto y esto, y aquí está esto y otras cosas que no están acá. Entonces, hay que ver qué. Y cuando uno lo compara con la palabra, dice, no, las diferencias. Eso es tener discernimiento. Y el discernimiento es por medio del Espíritu Santo. Porque hay cosas que son tan iguales, hermano, que parecen tan iguales, pero que no lo son. ¿Acaso no dice la Escritura que en los tiempos finales, en los últimos tiempos, dice que el enemigo va a tratar de engañar aún, de ser posible, a los escogidos de Dios? ¿Se recuerda de los niveles? Llamados, escogidos y fieles. Imagínense. El puente entre la fidelidad y el llamamiento es los escogidos. Entonces ser un escogido es bien importante. ¿Por qué? Porque está a un paso de la fidelidad y de ser arrebatado. Pero también se corre el peligro de quedarse en ese nivel solamente y nunca subir y ser engañado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es que le digo que, mire, con la ayuda del Señor vamos a reactivar la escuela, el nuevo Rema de Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces ya estamos preparándonos ahí con las clases y con todo para, una vez que empecemos, con los que se inscriban, ¿verdad? Le damos, ¿verdad? Entonces, distinguir algo de otra cosa señalando las diferencias. Ay, hermano, entonces debemos de poner mucha atención al conocimiento. Ya le dije que el conocimiento es entonces como la doctrina, pero no cualquier doctrina, la sana doctrina. Si tú has aprendido sana doctrina, tú hermano que me estás escuchando, y ahora te has alejado de la sana doctrina, ten cuidado, porque entonces tu conocimiento corre peligro. Y ya expliqué yo, creo que bastante, qué pasa cuando no se tiene conocimiento, o en este caso, no querer tener el conocimiento. Bueno, y entonces, por último, quiero decir que me llamó la atención que en la Biblia de las Américas dice, mi pueblo, dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Entonces, el discernimiento, ya vimos que el discernimiento pues era distinguir algo de otra cosa y señalar las diferencias. Entonces, busqué en la Biblia unos versos con la ayuda del Espíritu Santo y quiero que leamos Ezequiel 44:23. Fíjese, hablando del discernimiento, que es el conocimiento, ahora estamos hablando de eso. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir, dice, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Se recuerda que le dije que hay que enseñarlo? Porque muchos no saben, hermano, ni siquiera que están pecando. Pienso yo, ¿verdad? Que en el mejor de los casos el que peca porque sabe que no... Ignorancia. Ajá, porque lo ignora, y otro 50% peca porque sabe pecar. Pero entonces por eso aquí se enseñarán a mi pueblo a discernir. ¿Cómo así? Hacer la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo santo, entre la santidad y la suciedad, ¿verdad? Y harán que ellos sepan distinguir, discernir entre lo inmundo y lo impío.
Entre lo inmundo y lo limpio. Entre lo inmundo y lo limpio. Haz distinguir. Porque puede ser que muchos se ensucien porque no saben distinguir, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Mire, ay, pastor, pero ¿cómo así que no tienen conocimiento si yo soy graduado de Harvard? ¡Qué bueno! Pero ese conocimiento terrenal no se compara con el conocimiento que el Espíritu Santo nos da. Te va a ser bien útil. Pero si no sabes distinguir entre lo limpio y lo sucio, si no sabes distinguir entre el pecar o el consagrarte, déjame decirte que entonces no tienes conocimiento. No tienes conocimiento que te va a ayudar a la vida eterna. Entonces, esto hay que enseñarlo. ¿Y qué es lo que estoy tratando con la ayuda del Espíritu Santo? Es empezar a enseñar acerca del conocimiento. Conocimiento. Mire, acompáñenme a Malaquías capítulo 3 y verso 18. Este verso es poderoso. Yo sé que usted ya se lo sabe de memoria. Malaquías 3, 18. Le voy a leer la versión Kadosh. Dice, entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos, entre la persona que sirve a Elohim, dice aquí, o a Dios, ¿verdad? Y la que no le sirve. Padre Santo. Pero aquí casi siempre Malaquías 3 lo utilizan para hablar de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. Pero aquí dice, entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos, entre la persona que sirve a Dios y la que no le sirve. ¿Cómo se adquirió este conocimiento, este entendimiento? A través de las ofrendas y los diezmos. Ay, hermano, mire, es que aquí el tiempo ya se me fue el tiempo para seguirle explicando, pero una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar aquí, según este verso, dice, entonces regresarán. Si usted lee en el verso 3:10, está hablando de los diezmos, pero también está hablando de las ofrendas, de las primicias que se presentan al Señor cada vez que se puede presentar la primicia. Entonces regresarán y discernirán entre los justos y los perversos. Qué cosa más importante tener este conocimiento precioso. En el anterior era discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Aquí entre los justos y los perversos. Y lo que va a hacer es que van a saber quién sirve y quién no. Pero ¿por qué razones? Primero hay que enseñarlo. Y aquí lo estamos enseñando en este momento. Aquí están los versos, hermanos. Es precioso esto. Ahora bien, fíjese. Hasta aquí llegamos al punto, y ya se me acabó el tiempo, pero llegamos a un punto entonces donde nosotros podemos deducir si se tiene el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, ¿verdad? Entonces se puede hablar con él, pero no cualquier tipo de conocimiento, tiene que ser del conocimiento de Dios. Y si no se tiene, entonces no se puede hablar, por eso es que no hay un diálogo. A este punto, lo que yo quiero trasladarles es de que sepamos que nos va a servir mucho el conocimiento secular, pero si no adquirimos conocimiento de Dios por medio de su palabra, por la instrucción del Espíritu Santo, por medio de escuchar el mensaje, la palabra, la predicación, la enseñanza, nunca se va a poder hablar con alguien que no tiene este conocimiento. Y eso ya no tengo el tiempo, ¿verdad? Tal vez lo vamos a hablar el próximo viernes. Pero entonces, ¿cómo se le llama a una persona entonces que no tiene conocimiento, que no se puede hablar con él, que no tiene inteligencia, hermano, no discierne, no sabe distinguir entre lo santo? Entonces, ¿cómo se le llama a una persona así? Fácil, yo le puedo decir, se le dice a una persona insensata. La insensatez, hermano, es lo contrario del conocimiento. Y entonces aquí me voy a detener porque no quiero hablarlo así a la carrera, pero ese va a ser nuestro siguiente altar familiar: la insensatez en el hogar.
Padre, en el nombre de Jesús, te suplico en esta hora, Señor, que este mensaje, que esta enseñanza haya llegado al corazón de tu pueblo. Que por favor tu precioso Espíritu Santo puedas sembrarlo en sus corazones para que produzca al 100 por 1, Señor, y a tiempo, Señor. Bendice hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que cada uno de nosotros pueda adquirir ese conocimiento que tú quieres darnos, Señor, esa instrucción que tú quieres darnos, Señor. Desde ya desechamos y reprendemos toda insensatez, toda insensibilidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos con tu Espíritu Santo, que podamos siempre distinguir entre lo que te agrada a ti y lo que no te agrada. Señor, por favor, bendice a tu pueblo, guárdalos y hazlos fructificar, Señor, a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que entendiste que puedes y anhelas, quieres entender las cosas, tener este conocimiento que da el Espíritu Santo y no sabes cómo hacerlo, pero lo quieres para ti y tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue, Evanston, Illinois. Aunque todas nuestras servicios, nuestras reuniones son virtuales. Así es de que yo te invito para que estés ahí atento a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, ¿verdad? Instagram. Nuestras redes sociales que tenemos ahí activadas. Pero visita nuestra página. En nuestra página tenemos los temas en video. También tenemos los temas de niños con las actividades de los niños. Tenemos la aplicación para el sistema Android para que el que quiera estar conectado también la pueda bajar. Ahora también tenemos nuestra radio 24 horas. Esa ha sido una alegría en mi corazón y una bendición. 24 horas de música cristiana. Puedes escuchar en tu teléfono, en tu tableta, ¿verdad? En tu reloj inteligente. Ahí tú puedes, solo le das clic a la radio y 24 horas continuas de música cristiana. Ahora, así es de que no me resta más que invitarte para el día de mañana, sábado, al programa de Cristo Ama a los Niños, y el día domingo a nuestro servicio regular. Así es de que recuérdate de hablar en tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.